a este debate Emociones en la Música. Nos encontramos esta mañana en las instalaciones del Seminario Teológico Bautista Mexicano. Y mi nombre es Gamo Orozco y seré el director de este debate en esta mañana. Queremos reconocer a nuestros invitados el día de hoy, a la maestra Elizabeth Camacho, quien es la maestra que imparte la materia de metodología educativa. Un fuerte aplauso para ella, por favor. También a los alumnos de la materia que cursan actualmente, alumnos del Seminario Teológico Bautista Mexicano como Arim García y Anita González, por favor, también un aplauso. Y también bienvenida para todos los que nos están viendo vía Facebook Live. Vamos a presentar a los expositores de esta mañana. Se encuentra con nosotros la hermana Noemí Mendoza y vamos a dar también parte de su trayectoria. Ella estudió en el Conservatorio Nacional de Música la licenciatura de concertista de piano. Ha tomado cursos con la maestra Digna Guerra, participó como pianista acompañante en la Sala Ponce de Bellas Artes, así también en la Sala Principal y en el Museo Nacional. Trabaja en escuelas de Bellas Artes del Estado de México. Ella creció en una iglesia presbiteriana y posteriormente en la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, como directora asistente y posteriormente como directora oficial. Actualmente es coordinadora del énfasis de música en el Seminario Teológico Bautista Mexicano y directora del coro de la misma institución. Un aplauso, por favor. Bienvenida. También se encuentra con nosotros la hermana Belina Rivera. Ella está casada desde 2006 y con sus dos hijos sirve al Señor al lado de su esposo en Capital City Baptist Church en Ciudad de México. Colabora con el Instituto de Excelencia Educativa de Zona Esmeralda. Participa con el Ministerio de Evangelismo a cada criatura, ocupándose con las tareas de evangelismo, discipulado y administración. Ha tenido el privilegio de formar parte del Seminario Teológico Bautista Mexicano y del Seminario Bíblico de México, del cual es egresada como licenciada en Teología con énfasis en ministerios. Ha contribuido también en la enseñanza en el Instituto Vida y Verdad de Torreón y en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Algunos de sus artículos han sido publicados por la revista Prisma y actualmente también participa como conferencista y tallerista en varias ocasiones. Un aplauso también para ella, bienvenida. Y bueno, el debate del día de hoy se trata emociones en la música y voy a explicar las reglas y dinámicas del debate. Cada expositor tendrá 5 minutos para dar su respuesta a la pregunta en turno. Estos 5 minutos los tendrá de manera libre y sin interrupciones de la contraparte. Después de que cada expositor haya dado su respuesta, se llevará un periodo de tiempo de réplicas. Para este tiempo se darán 3 minutos a cada expositor. Y serán 2 intervenciones, es decir, por cada intervención será 1 minuto 30 segundos. Solo el moderador puede dar la palabra al expositor para hablar, y si el expositor agotó su tiempo, no podrá tener más intervenciones. Y bueno, comencemos el debate de esta mañana. En la actualidad, hermanos, podemos observar cultos de diferentes tintes, modernos y tradicionalistas. Los modernos identificados por una dinámica fluida, mayor inversión de tiempo de la reunión en la alabanza, predicadores que ya no usan traje o camisa y corbata, sino algo más casual, y un servicio cargado de emociones. La alabanza, la predicación, la atmósfera pareciera centrarse en las emociones del hombre y dirigiéndose también a un público joven. Mientras que lo tradicional sigue basándose en lo ceremonioso, en la solemnidad, además de parecer que se enfoca el servicio a un grupo de adultos, y se considera que este tipo de culto tiene más contenido. Todo esto ocasiona que nos lleguemos a preguntar ¿qué culto es funcional? Y a partir de ahí tenemos que adaptarnos a lo que consideramos funcional. Entonces nos surgen las siguientes preguntas de todo esto. Y la primera pregunta a debatir es: ¿qué opina acerca de los cantantes cristianos excéntricos y sus reuniones en las que se utilizan humo, luces y algún otro recurso para la adoración? Hermana Belina, usted comienza este tiempo. Gracias. Bueno, sin duda estamos viviendo otros tiempos, estamos viviendo un momento de la posmodernidad que exige que veamos todos los elementos que concurren a cada una de las reuniones humanas con respecto a esos tintes.
¿no? Robándome algunas, o usando más bien, tomando algunas palabras de Timothy Keller, estrictamente hablando, estamos viviendo un clima de modernidad tardía, donde se destaca la individualidad del individuo y la libertad de la persona por encima de las exigencias de la tradición. Esa es la humanidad hoy, y la Iglesia está frente a esa humanidad. Esta humanidad y estas iglesias inmersas en este punto de la historia tienen muchos desafíos, como has destacado, como por ejemplo decir, esto es funcional, esto está funcionando para lo que fue creado. O sea, el culto está respondiendo a la exigencia bíblica, estamos privilegiando la palabra de Dios en la experiencia de la adoración, pero no podemos llegar a ese punto sin dejar de observar que las emociones son una parte que está implícita en esto, porque la expresión de la adoración implica la expresión de las emociones del adorador. Plataforma. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a un espectáculo de algo, ¿qué sucede? ¿Cómo sabes que va a empezar? Apagan todas las luces donde está el público y se enciende la luz del frente. Entonces es una forma de condicionamiento. Toda la gente ya se acomoda y se pone en expectativa de qué va a suceder. ¿Por qué? Porque todo está diseñado para atraer tu atención hacia eso. ¿Hacia dónde va nuestra atención? Nuestra atención todo el tiempo debería ser dirigida hacia Cristo. Entonces, yo no estoy en contra de que se usen algunos elementos, como mencionaba. Recuerdo perfecto ese concierto porque yo estuve ahí, yo toqué ahí, armamos el coro todos juntos, padrísimo, todos vestidos de ángeles. Y no, genial, la orquesta en vivo. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que hay diferentes funciones. Eso era un evento especial que se usó mucha producción. Se invitó a gente con motivos evangelísticos, todo eso era. No había un momento de adoración como tal. Los cantos que se usan ahora, tristemente muchos los encontramos que ni siquiera mencionan el nombre de Cristo o el nombre de Dios. Bien podría ser una canción para cualquiera, pero ¿qué es esto? La música es un vehículo. No es el objetivo en sí, y es lo que muchas veces perdemos de vista. ¿Qué es lo más importante cuando tenemos ese momento de adoración? La adoración es rendición. Si la gente solo lo siente, lo emociona, pero no rinde su vida a Dios, no sirvió de nada ese tiempo. Gracias por su participación, hermana Noemí Mendoza. Vamos con los tiempos de réplica. Recuerden, 2 intervenciones, 1 minuto y medio para cada intervención. Empezamos con nuestra hermana Belina. Bueno, la música es una rama del arte, es una actividad artística. Y todas las actividades artísticas, todas las expresiones artísticas tienen elementos estructurales. Y los elementos estructurales del arte son los mismos elementos estructurales de la naturaleza. Esto quiere decir que para que tú puedas asociar cualquier elemento en el arte contigo, con lo que te rodea, eso apela a ti porque ya lo has visto antes, ¿no? Entonces tú dices de una flor, qué bonita, y lo mismo llegas al templo y si hay flores, ese sentido de belleza está replicado en ti por esta asociación estética. Yo no estoy en contra de que las iglesias se vean bien y es más, les animo a que así sea. Lo que dijo la maestra Noemí es importante, o sea, tú sabes que vas a algo importante por cómo está el lugar. La importancia que le das tú al recinto está sumando al valor agregado que traen los invitados al recinto. Entonces, ¿a qué Dios adoramos en este recinto? Bueno, este recinto tiene que estar limpio y lindo. Bueno, ¿por qué toco esto? Porque no hay nada de malo en que las luces sean las apropiadas, con que la música baja le esté diciendo a los que vienen, estamos a punto de empezar. En lo que estoy yo en contra es que prioricemos el espectáculo y nos olvidemos de la palabra. La palabra es el centro de adoración, no podemos adorar sin ella.
Segunda cosa que quiero puntualizar es que hay un libro Perdón, buenísimo. tiempo. Ya se acabó el Se tiempo. acabó el tiempo. Está bien. Para la segunda intervención. Hermana Noemí Mendoza, su tiempo. Lo que menciona la hermana Belina, muchas veces les he preguntado, ¿fuiste así vestido a la iglesia? Cuando te invitan a una graduación, una fiesta, una boda, ¿fuiste así vestido? Es decir, no es que nos interese mucho cómo luces cuando vas a la iglesia. El punto es cómo te vistes o qué es lo que haces previo al lugar a donde vas a ir. Es lo que refleja la importancia que tú le das. Si yo me bañé, me peiné, me arreglé, me vestí, pensando en que me voy a encontrar con alguien importante, es eso, la importancia que yo le doy. Las emociones, hablando específicamente de la música, están involucradas. La música es absolutamente emocional. ¿Por qué? Cada uno de los elementos que la integran está dirigida a esa parte. Las melodías está dirigido a la parte emocional, el ritmo, tú escuchas una canción y aunque a veces no lo quieras es una parte corporal. No podemos eliminar esos aspectos porque también es una parte cultural. La gente que vive en el norte del país le va a gustar la banda porque eso es lo que escucha. La gente de otras zonas del sur les va a gustar otro tipo de música porque eso es con lo que nos hemos alimentado auditivamente. Gracias, hermana Noemí. Hermana Belina, su segunda intervención. Iba a citar el libro del hermano Jorge A. León, Psicología Pastoral. El capítulo 4 habla sobre la iglesia como una comunidad terapéutica. Yo digo, no es necesario ser extravagante porque lo que ya hacemos es de un impacto tremendo. La investidura formal que tenemos en un culto de adoración, en un concierto, en un estudio bíblico, donde sea que nos reunimos para cantar, ya trae consigo un poder que yo creo que a veces desdeñamos. O sea, no lo tomamos en cuenta, creemos que es una situación, un momento inocente, que no va a pasar de eso. En ese capítulo este hermano habla de esto. La música es capaz de sanar a esa persona que viene herida y la capacita en 2 segundos a empatizar con una comunidad a la que no conocía. Entonces, si eso ya se hace nada más por usar un elemento como la música, es por eso que creo que no es necesario la extravagancia. Ahora, ¿qué es extravagante? Si yo voy de tacones y de vestido al culto, alguien podría decir, ¿qué mujer tan extravagante? Pero entonces tenemos que acotar qué es extravagante para la adoración y qué no lo es. Gracias, hermana Belina. Hermana Noemí, su participación. En cuanto al punto que acaba de mencionar la hermana Belina respecto a lo extravagante, deberíamos ser extravagantes. Sí. Es decir, nuestra vida en sí debería ser extravagante. Sí deberíamos serlo. Pero es como querer ir por la vida con un letrero de soy bueno. Si tú te pones un letrero de soy bueno, no con eso vas a decirle a la gente soy bueno, o soy amable, o soy misericordioso. ¿Cómo lo vas a ver la gente? Por el trato contigo, o sea, con el día a día y con la gente que realmente te conoce. ¿Qué es lo más importante? Yo una vez escuché a un cantante cristiano, solista, que graba sus discos y todo. ¿Qué fue lo que me impresionó? No su voz maravillosa, porque lo hacía sumamente bien. Cuando él entró, cambia el ambiente. Cuando una persona que ora y se entrega a su Señor es quien dirige la adoración, todo cambia. Eso se nota. Y eso es donde debemos ser extravagantes. Muchísimas gracias por sus respuestas a esta primera pregunta. Vamos al segundo periodo y es orden contra espontaneidad.
Tener orden en la alabanza, dicen algunos, que es fría, legalista y conservadora. Otros dicen que ser espontáneo es desorden, lucimiento y espectáculo. ¿Cuándo debe haber orden y cuándo debe haber espontaneidad en el tiempo de la alabanza congregacional? Hermana Noemí, comenzamos con usted. Bueno, yo creo que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden porque Él no hace las cosas de forma descuidada, ni lanza las cosas. Si tú ves desde el inicio de la creación, Él empezó con algo. Él empezó creando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los siguientes elementos que iban a ser creados las iban a necesitar. O sea, no puedes empezar a crear a los borreguitos y todo lo demás si no tienes dónde colocarlos o con qué se van a alimentar. Dios es un Dios de orden y nos lo dice la palabra directamente. ¿Por qué no ser ordenados? O sea, la pregunta es ¿por qué no serlo? Si dicen que es porque se pierde espontaneidad, una vez yo tomé un curso con la hermana con Lucía Rivera, y justamente tratábamos ese asunto. Decía, a ver, Dios es omnisciente, Él ya sabe cuáles son las necesidades de la iglesia. Lo que tú tienes que hacer al preparar un culto es, Señor, guíame, para que lo que yo estoy haciendo al preparar el culto supla la necesidad de tu iglesia. Y Dios lo sabe. Entonces, en esa confianza es que nos sentamos y cada palabra que escribimos para organizar un culto es con esa oración, Señor, sé tú el que me guíe para cubrir la necesidad de tu hijo que va a llegar ese día. No estoy peleada con la espontaneidad. He estado en muchos cultos donde se levantan, cantan de forma espontánea y realmente cuando es dirigido por el Espíritu Santo hay una transformación en tu vida. Sí, hay palabra, a veces de personas que no te conocen, que trae sanidad a tu vida. Pero la verdad es que muchas veces son condiciones que no siempre hay. Nosotros tenemos que provocar y generar esas condiciones. Yo no me imagino yo no he leído jamás un culto en el templo del Antiguo Testamento en que hubiera desorden. ¿Por qué? Porque además había mucha gente involucrada. Y esa es la mejor parte. Entre más involucramos a la gente a participar en un culto de adoración, les estamos ayudando nosotros a cumplir con su ministerio sacerdotal, también a ellos. Entonces, ser espontáneo no significa que caiga en desorden. Espontáneamente tú puedes abrazar a alguien porque en ese momento lo sentiste. Está bien. Pero tampoco nos vamos a ir, es decir, a veces se está manejando como extremos. A veces es tanto el orden que vas casi minuto por minuto y segundo por segundo todo calculado. Hay que dejar un espacio también al mover del espíritu. Pero yo siempre regreso a lo mismo. Lo que se está moviendo es el espíritu o tu emoción. Porque emocionalmente yo como músico sé cómo manejarte. Es decir, cuando tú vas a un concierto, te van a aventar una canción así, súper intensa. Quienes producen eventos saben que con lo que tienes que entrar es con algo fuerte, paz. ¿Por qué? Porque eso va a provocar una reacción. Estamos jugando con tus emociones. Siempre que vayas a un concierto, toma la conciencia porque la gente está preparada para jugar con ellas. Entonces, te avientan una canción así, intensa, bla, bla, bla. Te dicen unas palabras, cambian de ritmo y te van bajando. Ya que te bajaron, te vuelven a elevar. Te están jugando contigo. Y lo divertido de ir a un evento de esos es entrar
a la histeria colectiva, ¿sí? Pero en un culto no se trata de eso. Se trata de rendirte a Dios, de reconocer quién es Él, de reconocer quién eres tú y cambiar. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que cambiemos a la imagen de Cristo. Gracias, hermana Noemí. Hermana Belina, su tiempo. Sí, gracias. Bueno, la palabra de Dios está llena de las instrucciones de Dios, es su libro. Y en su libro Él dice cómo Él quiere ser adorado. Es muy fácil. Nosotros podemos ver todas las maneras en las que Dios guió al pueblo a alabarle y las instrucciones que les dio, aún de lo que debían de decir. ¿Y dónde queda la espontaneidad de cómo lo hicieron? Entonces, ¿el orden no está peleado con la espontaneidad? ¿Por qué el orden puede ser frío? Bueno, depende de qué cultura estamos hablando. Depende quién está dirigiendo. Miren, si el que está presidiendo el culto o la música es una tabla la persona, no tiene don de gente, viene enojado, no ha entendido el evangelio, está ahí porque lo pusieron, ¿cómo esperan que sea el momento de alabanza? ¿Cómo esperan que sea el culto? El culto va a ser frío, va a ser seco. ¿Y por eso no va a hablar Dios? Por favor, Dios está por encima de esto. Muy por encima de esto. ¿En cuántos cultos hemos estado? Donde es una congeladora. Cuando la palabra de Dios se abre, entra a tu corazón. Ese invierno se convierte en primavera de repente. Pues la palabra de Dios hace lo suyo. En Isaías 6 nosotros vemos una progresión de este orden y cómo Dios habló con Isaías y cómo le llevó al punto, ¿verdad?, al clímax, para que él entendiera a quién le estaba hablando, a qué lo estaba llamando, y él respondió. Traje un video, si podemos ponerlo, es el segundo video que les mandé. No es ese, es el segundo que te mandé, se llama Pastor Lin. Y el pastor de la iglesia, sí, es el segundo que te mandé. ¿No? ¿No lo recibiste? Bueno, es un video donde el pastor de la congregación en inglés, de la iglesia donde tenemos el privilegio de servir, fue a una convención en las iglesias de Sudáfrica, iglesias bautistas. Y ustedes ven el video de la alabanza y uno se desmaya. Porque uno no puede dar crédito que esos pastores sean bautistas. ¿Frío para quién? ¿Frío cómo? ¿Espontáneo de quién? ¿Espontáneo cómo? Bueno, repito, es como esto de la extravagancia. La palabra de Dios en Crónicas habla de una alabanza extravagante. Hoy en día, ¿qué es esto para mí? En la iglesia donde yo me congrego, yo no voy a trepar a un mariachi para dirigir la alabanza en septiembre nada más porque es mes de la patria. Ay, no es espontánea, no, es que tienes orden. No, se refiere al propósito del culto. Tengo un orden expresado con espontaneidad, porque hay que tener orden, porque hay que planearlo, porque planear nos arranca de la mano del error, de los errores que además se pueden convertir en de verdad verdaderos abismos, tiempos muertos que son preciosos para el que viene por primera vez, pero también para el que viene con todos los domingos, pero tiene una necesidad profunda de Dios. Entonces yo creo que de acuerdo a Isaías 6, nosotros debemos de tener cultos ordenados, planificados, pensados, reflexionados, orados, ayunados, etcétera, etcétera, donde se expresa con claridad y con la espontaneidad propia de nuestra cultura al Dios que adoramos, a la iglesia que servimos y al mundo que queremos alcanzar. Gracias. Vamos a pasar al tiempo de réplicas. Comenzamos con nuestra hermana Noemí Mendoza. Ok. Ciertamente el orden es una parte importante. La espontaneidad, como mencionaba la hermana, también va mucho de quien nos va conduciendo. La persona que nos conduce es esencial al momento de estar en un culto. Sí, yo lo he visto muchas veces que es una persona muy seria, muy seca.
pero ciertamente la palabra, Dios dice que su palabra hará lo que Él quiera. Y el punto, vuelvo al mismo, la palabra de Dios, ¿qué tanto la estamos usando, utilizando, hablando en nuestra vida? Ya no estoy diciendo en un culto, en nuestra vida. Si nosotros estamos continuamente leyendo de este libro, ¿qué palabras salen de nuestra boca? Dice la palabra de Dios que toda la escritura es apta para enseñar, para instruir, para redarguir. También sirve para sanar. Cuando tú no tengas nada que decir, dilo de aquí. Respecto al tiempo, orden. hermana, perdón. En la segunda intervención podrá decirlo. Hermana Belina, su tiempo. Sí, retomando este asunto de orden contra espontaneidad, cuando la palabra de Dios nosotros analizamos todas las experiencias de adoración del pueblo delante de Dios, vemos que hay un orden, hay elementos que precedieron al momento de adoración y hay cualidades en la experiencia de adoración y también hay elementos que preceden al momento de adoración. Cuando nosotros entramos en esta dinámica ordenada de llegar, de venir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, con un programa, con un culto, y alguien puede decir, no, pero pues si escribes todo eso, entonces no le das lugar al Espíritu Santo. Bueno, es que el lugar del Espíritu Santo está en ti, ¿verdad? Él está en ti. Y Dios sobre nosotros el querer como el hacer. La liturgia entonces es una expresión razonada y clara del Dios al que servimos. ¿Por qué estaríamos en contra de tener orden? Esa es la primera cosa que quería retomar, pero la segunda acerca de la espontaneidad es este asunto cultural latino. Hablando con mucho respeto, si hay alguien que nos está viendo por la transmisión que no es latino y puede aplicar esto a su propia cultura, pero nosotros como latinos no entendemos saludar así, ¿verdad? Estrechar la mano, tener un toque es muy importante para un latino. De hecho, en este capítulo que mencioné de este escritor, habla acerca de esto como una expresión terapéutica, el cuerpo de Dios sanando a otros, llenando esos vacíos con el amor de Cristo. Gracias. Vamos con la segunda réplica de nuestra hermana Noemí. Ok. Mencionaban la hermana Belina un punto muy importante, el aspecto cultural. El aspecto cultural es, en muchos sentidos, el que nos mueve a hacer las cosas de cierta forma. ¿Qué pasa en nuestro mundo globalizado? Nosotros actualmente podemos ver servicios en iglesias en Sudáfrica, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y podemos observar cada uno de las diferentes formas de expresión. Esto no va separado de un orden. Nuestra naturaleza, los sociólogos han hecho estudios y antropólogos respecto a las semejanzas que hay como sociedades, porque todas las sociedades tienen ritos religiosos, las más antiguas y todos. Decía un escritor, porque estamos buscando llenar ese vacío que solo se llena con Dios. Pero Dios nos conoce, entonces por eso también nos dio esos órdenes. No sé si me explico. Lo necesitamos marcar los cambios para... no sé cómo decirlo. Yo necesito, en muchas culturas hay un periodo de transición entre niño a hombre, de niña a mujer, y se hace un rito. Lo necesitamos esos espacios rituales muchas veces también para acercarnos. Gracias, hermana Noemí. Hermana Belina. Sí, hablaba yo acerca justo de esta situación de la espontaneidad y solamente para acotarlo, para terminarlo, quiero decir, la música
según un gran musicólogo del siglo XXI, se aprecia a partir de 3 estadios o 3 sentidos. El más básico, que es el sensual, el sensorial, donde el ritmo apela a mi ritmo, entonces me gusta o no me gusta. El que sigue es el que entiendo, ¿verdad? El campo mental. Entonces yo entiendo lo que dice la letra y entonces puedo estar de acuerdo con ella o no. Pero el último es el significativo. Es donde la música no solamente me gusta, no solamente entiendo qué dice, sino significa algo para mí. Entonces no tengamos miedo de cantar himnos, porque yo sé que a eso nos referimos con orden. No tengamos miedo de esto, no tengamos miedo de una liturgia donde hay un orden, donde está planificada. La música por sí misma va a hacer lo que va a hacer, pero sobre ella la palabra de Dios va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Gracias, hermana Belina, por su participación en este tiempo. Hemos concluido el segundo periodo. Vamos al tercer periodo con la siguiente pregunta. Muchos argumentan que la Biblia no dice nada sobre la música que debe ser usada, ni los instrumentos que se deben tomar en cuenta para el culto, justificando así el uso de ciertos ritmos, instrumentos y recursos. ¿Qué opinan de esto? Hermana Belina, su tiempo. Sí, ahora sí vamos a ver ese video que traemos. Quise traer este ejemplo es de una orquesta que está formada en el norte de la República Mexicana. No asistan a iglesias, ahorita les cuento que no lo hacen, ya lo intenté. Está la orquesta, es una orquesta con una dotación completa, pueden ver, hay cuerdas, hay alineamientos, hay modesta, pero están representadas todos los elementos, está un coro y tienen unos solistas. El coro está muy formado, qué maravilla. Digo, hablando de lo del orden, ¿no? Pero vamos a seguirlo oyendo si les parece, si eso no satura mucho el sonido lo podemos dejar. Bueno, la gente que dice, le vamos a dejar si quieres cantarlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Digo, ¿quieres? A mí me encantaría que esa fuera la música en la iglesia de los hombres. ¡Qué extravagancia! ¡Qué caro! ¿Por qué no? Es para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que merece toda gloria y toda honra. La Biblia no dice con qué instrumentos hay que leer. La palabra de Dios en el Salmo 150 dice con mucha claridad. Pero bueno, hay quienes ya le tienen tirria a esto de todos los instrumentos. Pero dice la palabra de Dios en Génesis que Jehová fue padre de todos los que hicieron los instrumentos de metal. Obviamente que con el quehacer humano se empezaron a hacer más descubrimientos sobre lo que podían hacer con las tripas de los animales, por ejemplo, las percusiones con maderas o con rocas, y entonces se crearon los instrumentos. La Biblia habla de esto. Y a mí me encanta el libro de los Salmos por eso, porque el libro de los Salmos empieza con el Salmo número 1 diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿verdad? Una vida de ética, de moral estricta. Y acaba con el Salmo 150, alábenle con todos los instrumentos. La Biblia dice que usemos todos los instrumentos. Aquí el asunto es cómo le adoramos. Apocalipsis 15 está narrando el canto de Moisés. También habla de cómo debe ser la letra del canto. ¿Cuáles son los elementos de la letra del canto? Número 1, para gloria de Dios. Número 2, para edificación de la iglesia. Y número 3, para alcanzar a otros, para comunicar el evangelio. La Biblia habla estrictamente de cómo a Dios debe de ser adorado. Todo lo que está de más está de menos. Debemos de rechazarlo contundentemente. Debemos oponernos firmemente a no cantar y no tocar ninguna tonada, ninguna balada que sea robada del mundo. ¿Por qué? Porque esa no es una alabanza para Dios. No fue creada para eso. ¿Y de dónde me saco esto? Pues de la ética, de este pensamiento, de esta unidad de pensamiento del libro de los Salmos. Pero lo último que quiero hablar sobre esto es los dos pasajes que tremendamente son las citas cruzadas que dan miedo, no sé lo que ustedes piensan, pero a mí me sorprende siempre, es Colosenses 3:16, ¿verdad? Ustedes lo han leído antes, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene su vida, enseñándose, aconsejándose, canten salmos, himnos y cánticos espirituales. Y su referencia cruzada en Efesios 5 vuelve a decir lo mismo. Dice la palabra de Dios que
nosotros debemos de hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y estas dos menciones de tres modos, de tres maneras, de tres expresiones diferentes de música, están en dos capítulos que hablan de la santidad, de la ética moral y del ejercicio cristiano en la comunidad. Entonces, la Biblia sí habla de los instrumentos que debemos usar y de cómo debemos cantar, qué debemos cantar. ¿Por qué no lo hacemos? Los levitas, el 10% de la tribu eran instrumentistas. Saca el diezmo de tu población en la iglesia, esos son los que deberían de estar en el grupo de alabanza. Deberíamos de tener un coro, deberíamos de tener una orquesta. Culturalmente no lo hacemos porque esto es una extravagancia. Pero es mi deseo que después de esta plática de esta charla tan linda, todos seamos desafiados a alabar al Rey de Reyes como Él. Solo Él es digno por todas las edades. Gracias. Hermana Noemí, su tiempo. Sí, sí, sí. Es que esa parte de muchos argumentan que en la Biblia no dice nada, es donde ¿qué les dices? O sea, es evidente que no leyeron. Yo crecí en un momento en que hubo una transformación en la música cristiana. Casi todos los cantos, himnos y todo que se cantaba en la iglesia eran de otra cultura, es decir, venían con los misioneros que trajeron el evangelio a México. Toda esa música, toda esa forma de expresión venía ahí. Después hubo un despertar dentro de los cristianos latinoamericanos, mexicanos, donde se empezó a crear su propia música, su propia expresión de su alabanza y adoración a Dios. ¿Qué trajo consigo? Bueno, la inclusión de muchos instrumentos que para la iglesia tradicional parecían no entrar. ¿Por qué menciono esto? Tenemos muchas cuestiones culturales que debemos de entender. El uso de orquesta, por ejemplo, no es tan utilizado en México porque en nuestras escuelas no se da música a esos niveles. En Estados Unidos, en otros lugares donde se les enseña música desde muy pequeños, a tocar instrumentos, eso es algo como habitual. En nosotros no. Respecto a los instrumentos, hay muchas iglesias que deciden no usarlos, no usar ciertos instrumentos porque consideran que son distractores. En muchas iglesias aún no les gusta utilizar baterías o instrumentos demasiado sonoros porque lo consideran que no son de reverencia. Hay muchos clichés a ese respecto, justificando el uso de ciertos ritmos, instrumentos y recursos. Yo creo que Dios coloca en cada cuerpo, en cada iglesia local, los elementos que necesita. Si en tu iglesia local tú no tienes algún elemento, pídeselo al Señor. Es decir, tú puedes decir, es que en mi iglesia no hay quien toque, por eso no usamos instrumentos. Pídeselo al Señor, el Señor levantará personas que se preparen y todo. Pero el uso de los instrumentos no es la parte principal. Bueno, más bien, no es que no sea la parte principal. El primer instrumento eres tú. Tú eres el primer instrumento. Y una de las cosas que a mí me preocupa muchas veces es que la congregación no cante. Y esto me lleva de nuevo a la primera pregunta. Cuando ves un espectáculo de adoración,
donde está el cantante principal y todo. ¿Quién canta? ¿Solo él? Para mí lo más importante es que cante la iglesia, porque el principal instrumento es uno, tu voz, la voz de la congregación, es la expresión. Ese momento de adoración es el momento en que ellos pueden expresarle a Dios un te amo dentro de su cantar. Y para mí, tú puedes junto con tus líderes decidir qué elementos, qué instrumentos, qué usar. Pero sobre todo el principal instrumento que deberíamos promover a utilizarse sería la voz de la congregación. Porque esa es la oportunidad en que ellos tienen de declarar su fe, de confirmar para ellos mismos quién es Dios. Más de una vez cuando estás en un problema, ¿qué es lo que recuerdas? Lo que cantaste el domingo. Entonces, respecto a los instrumentos, tú con los recursos que el Señor te dé, con lo que tengas, pero el principal instrumento va a ser el cuerpo de Cristo. Gracias, hermana Noemí. Vamos al tiempo de réplicas. Su tiempo, hermana Belina. Ajá. El Salmo 33, versículos 1 al 3 dice que los justos canten de alegría al Señor, le corresponde a los puros alabarlo, alaben al Señor con melodías de lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. El Salmo 33, los salmos que hablan o refieren a algunas de las fiestas a propósito puestas por Dios, ordenadas por Dios. O sea, el año litúrgico del pueblo de Dios estaba diseñado por Dios mismo. Esto no fue que alguien lo inventó, Dios lo hizo. Todas esas fiestas citadas en la palabra de Dios, junto con estos textos que hablan de cómo alabarlo, citan instrumentos musicales. Si bien es cierto que hay momentos donde no los hay, de hecho, en la actualidad hay movimientos cristianos con una doctrina sana que no usan instrumentos musicales. Uh-huh. No, eso no significa que deberíamos despreciarles o menospreciarles, sino que debemos de entender que en su propia lectura de lo que denominacionalmente creen que es correcto, lo hacen. Pero nosotros, como pueblo de la palabra, como pueblo del libro abierto, dice la palabra de Dios que debemos de alabarle con instrumentos. Más bien aquí el desafío es que partiendo de la voz humana, como bien dice la hermana Noemí, a partir de la voz humana nosotros deberíamos de acrecentar el acervo musical de nuestras iglesias, de la experiencia musical de nuestras iglesias. Si en tu iglesia no hay violinistas, acude a otro violinista e invítale a tocar un preludio. Si no hay trompetista, invita a un trompetista a que toque cuando ya se pase lista. Miren, hay momentos, esto tiene mucho que ver con las emociones. El uso de las emociones y esta actividad o esta experiencia de adoración debe de estar enmarcada por lo que yo como director de culto de nuestra iglesia como denominación quiere lograr o quiere acentuar. Y sería maravilloso que nosotros empezáramos a despertar, porque nos hemos dormido. Antes, los buenos conciertos con coro y orquesta eran en iglesias, en templos bautistas. Y hoy no. Gracias por su tiempo, hermana Noemí. Su tiempo de réplica. Es muy importante, nuevamente que mencionaba la hermana Belina respecto a las emociones. Cuando tú escuchas diferentes timbres, diferentes colores de los instrumentos, hay en ti una emoción distinta. Ciertamente ahorita que decías, cuando ya se pase lista con trompeta, mira, ya casi lloró. Es decir, o el rey ya viene con trompeta, o sea, viene una emoción. Las emociones están muy ligadas también a nuestros recuerdos. Cuando nosotros preparamos un servicio para la iglesia, un culto de adoración a Dios, considerando estos elementos. Para invitar a un trompetista tuve que haber hecho un orden, hacer una invitación, hacer preparaciones. La preparación previa al culto va desde nuestra rodilla en el piso hasta hablar con todos los involucrados. Eso no le quita
¿Y a qué va esto? Nosotros, ciertamente, si leemos los Salmos, podemos encontrar muchas maneras en que es expresado las bondades de Dios a través de nuestro canto. Cuando tú quieres hacer algo espontáneo, ¿qué es lo que haces? ¿Quién dirige esa espontaneidad? El que está dirigiendo la alabanza. Pero a veces esa espontaneidad no está canalizada hacia Dios, sino a mi emoción directamente. Cuando nosotros como líderes hacemos a la congregación ver que su necesidad puede ser cubierta por Dios, porque Dios es soberano, es sabio, es bueno y los ama, entonces la congregación va a responder en amor. Le vas a dar la oportunidad de expresarle a Dios lo que también siente. No es como es que de pronto hay muchas ideas que se conjuntan en ese momento de nuestra adoración. Me preguntaba una persona, ¿qué es la adoración? Un nuevo creyente preguntaba, ¿qué es la adoración? Y le digo, bueno, la adoración es... Y me dice, no, para ti, ¿qué es? ¿Qué es la adoración? Es la expresión de amor a Dios a través de su iglesia, con su iglesia. Gracias, hermana Noemí, por su tiempo. Hermana Belina, su última intervención. Sí, gracias. Cuando hablé de algunas de las fiestas, recordé inmediatamente que el Salmo 81 habla de ese progreso intelectual que tenemos, que tenemos en la alabanza o en el tiempo musical en la iglesia, en el culto, con instrumentos. Miren que el Salmo 81 dice, entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob, ¿no? Entonces, yo soy el primer instrumento. Canten, toquen la pandereta, hagan sonar dulce lira y el arpa, tomen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Y después empieza a hablar de las ordenanzas y las leyes y los decretos de Dios. Está muy claro este progreso intelectual que debemos de entender de lo que debe de haber en un culto en lo que a música se refiere. Y acerca de la adoración, pues yo nada más anotaría que en la adoración corporativa debe de cubrirse todo esto, pero también en la adoración individual. Cuando nosotros tenemos nuestro propio devocional privado, deberíamos también de cantar, y si sabemos tocar un instrumento, pasar tiempo con Dios y nuestro instrumento a solas. Excelente. Pues hemos terminado el tercer periodo y antes de concluir este debate tendremos 2 minutos para cada expositor para que digan un comentario final. Hermana Noemí, comenzamos con usted. El Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y después viene la invitación, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La adoración inicia en ese momento donde nadie te ve, donde tú estás ahí solo, de rodillas, hablando con Dios y descubres quién es Él. Cuando lo descubres y ves que Él es bueno y que puedes entregar tu vida a Él, ahí inicia todo. A partir de ahí nos movemos al servicio de su iglesia, preparando cultos, preparando lo que vamos a tocar, preparando todo con suma reverencia, porque es nuestra ofrenda. Cuando tomamos conciencia de que lo que estamos tocando es lo que estamos ofreciendo a Dios y dices, ah, caray, ¿qué era lo que se le ofrecía a Dios? El cordero más limpio, lo más excelente que había producido mis manos en el campo. Todo eso es lo que voy a ofrecer. Pero lo que me encanta también es que
es testimonio. Cuando yo canto, doy testimonio de lo que creo, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando escuchen esto, los demás conocerán a Dios. Yo creo que una de las cosas es la gloria primeramente a Dios y solamente a Él. Cuando hacemos cualquier cosa, el beneficio. Perdón, su tiempo acabó, hermana. Muchas gracias por su comentario final. Hermana Belina, Sí. su tiempo. Probablemente el pasaje para mí más revelador acerca del costo de la adoración está en 2 de Samuel, capítulo 24. David va a la tierra de Arauna a edificar el altar que Dios le ha pedido que haga, y entonces Arauna le pregunta: ¿por qué ha venido mi señor el rey? David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y edificar un altar. Y entonces Arauna le dijo: tómelo, y tome los bueyes, y tome la madera, y tome todo lo que usted quiera, mi rey, aquí estamos para servirle. Y entonces él le dijo: le daré a usted todo, su majestad, y que el Señor acepte su sacrificio. A veces así adora la iglesia hoy, tomándole prestado al mundo cosas que no son dignas de nuestro Señor. Él merece más. Dice que el rey respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y los bueyes. Y allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Nos encantaría que cada vez que compramos una Biblia viniera con su banda sonora, que encontráramos una playlist de todo lo que se debe cantar, con la música adecuada, con los instrumentos apropiados, y de una vez, por favor, con el uniforme para el coro. Sería fantástico, porque así nos evitaríamos muchos problemas. ¿Y dónde quedaría la espontaneidad? ¿Y dónde quedaría el llamado de un Dios que ha amado a las naciones y que un día nos reunirá como una sola familia para alabar delante del gran trono? Yo creo que la adoración el día de hoy tiene un desafío mayor, mucho mayor, que echar y despotricar en contra del humo, las luces y los cantantes. Tenemos que centrarnos en la adoración colectiva, en la adoración de nuestras iglesias, y entender que hoy por hoy el mayor desafío de la iglesia es una adoración que agrade a Dios, que responda al llamado y publique el evangelio a un mundo caído que necesita como nunca de Cristo. Y quiero lanzar una convocatoria a aquellos que son compositores, a los que tienen un poeta dentro, a los que tocan un instrumento, a hacer música nueva para el Señor, a hacer arreglos para los himnos, a enriquecer el acervo musical. Este mundo necesita música de corazones renovados. Cántenle al amor, cántenle a la mamá, cántenle al papá, cántenle a la patria. Canten, hagan música y no permitan que el enemigo nos engañe haciéndonos creer que hacerlo bajo el orden adecuado y respondiendo a la demanda santa, elevada de Dios, entonces caeremos exhaustos y no podremos hacer nada. El rey David nos ha dado un gran ejemplo. El dulce cantor de Israel nos ha dado el ejemplo de cómo un verdadero adorador puede hacer que su tierra sane. Excelente. Pues muchísimas gracias por la participación de nuestra hermana Noemí Mendoza y nuestra hermana Belina Rivera. Gracias por prestar su tiempo, y también damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado para explicar este tema, para aprender más de este tema de emociones en la música. Agradecemos también la participación del equipo de detrás de cámaras, comandado por nuestro hermano Germán. Está también nuestro hermano Miguel Zárate en el control de tiempo, nuestro hermano Peter Daniel en la presentación y proyección de las preguntas, y Sara Joy e Israel como utilería. Damos muchas gracias y bueno, estamos despedidos de este tiempo. Esperemos que haya sido de bendición. Gracias.